El 4 de julio de 2025 no pasará a la historia como otro día de la independencia. Pasará como el día en que el alma de Estados Unidos se fracturó, mientras el presidente Donald Trump firmaba con una sonrisa su ley más ambiciosa, la One Big Beautiful Bill. Bajo una lluvia de aplausos republicanos, un silencio atronador se gestaba en el otro extremo del poder. Elon Musk, antiguo aliado del presidente, estallaba en la red social X. No solo rompía públicamente con Trump, sino que anunciaba algo inédito, la creación de un nuevo movimiento político, el Partido de América, y lo hacía con una frase que ya es historia. Hoy se crea el Partido de América para devolverle al país la libertad. Fue un golpe seco, un quiebre definitivo, y quizás el comienzo de una revolución que podría cambiar para siempre el tablero político de la primera potencia mundial. La One Big Beautiful Bill fue aprobada con dificultad, tras una sesión maratónica y tensa. 3 senadores republicanos la rechazaron, y fue necesario el voto de desempate del vicepresidente Mike Pence para que el texto avanzara. La senadora Lisa Murkowski solo cedió tras recibir beneficios específicos multimillonarios para Alaska. La ley, presentada como un alivio fiscal, esconde una transformación profunda. Deducciones aumentadas para las rentas altas, beneficios para ciertas industrias tradicionales y un rediseño del sistema impositivo que podría acelerar la crisis fiscal del país. Mientras Trump celebraba la firma como un triunfo patriótico, Elon Musk hervía de furia. En sus propias palabras, esta ley es un suicidio fiscal y una bofetada al futuro del país. Muchos titulares destacaron la eliminación de impuestos a las propinas y a las horas extra, pero los datos son contundentes. Menos del 2,5% de los trabajadores estadounidenses recibe propinas y solo un 12% trabaja regularmente horas extra. Las grandes cifras están en otra parte. Las nuevas deducciones, como la SALT, límite a las deducciones estatales y locales, que cuadruplica su tope a $40,000, benefician sobre todo a contribuyentes de rentas altas. La Oficina Presupuestaria del Congreso estima que quienes ganan entre $200,000 y $500,000 serán los mayores beneficiados, mientras que quienes ingresan menos de $30,000 apenas notarán la diferencia. Es un modelo que, según Musk, protege a las élites del pasado y castiga a quienes construyen el futuro. Lo que comenzó como una molestia se transformó en una ruptura visceral. Elon Musk, CEO de Tesla, SpaceX y X, abandonó a finales de mayo su puesto como asesor de eficiencia en la Casa Blanca. Pero lo que realmente encendió la mecha fue la aprobación de la One Big Beautiful Bill. Su indignación fue pública y brutal. Calificó a Trump de traidor a los principios de la innovación, de la sostenibilidad y del futuro. Musk escribió: "Cuando se trata de llevar a nuestro país a la bancarrota con despilfarro y corrupción, vivimos en un sistema de partido único, no en una democracia". En una encuesta lanzada en X, preguntó a sus seguidores si debían hacer un nuevo partido. Más de 1.200.000 usuarios votaron y un 65% dijo que sí. Así nació el Partido de América, una rebelión con cara de tecnología, de libertad económica y de ruptura con el sistema político tradicional. Trump respondió con dureza, afirmando que si Elon no recibiera subsidios federales, tendría que volver a Sudáfrica. Pero lejos de frenarlo, esas palabras encendieron aún más el fuego, porque Musk no es simplemente un empresario, es una figura que despierta admiración global, especialmente entre los jóvenes, los tecnófilos, los libertarios y los desilusionados del sistema. Su rabia se convirtió en acción, y su acción en amenaza real. El bipartidismo estadounidense parece inquebrantable, pero las grietas están ahí. Según Gallup, un 42% de los votantes ya no se identifican ni como demócratas ni como republicanos. Entre los menores de 35 años, ese número supera el 50%. Elon Musk, con su masiva influencia en redes, su poder económico y su narrativa rupturista, puede ser el primer candidato viable fuera del sistema en décadas. ¿Hay electores dispuestos a votar por él? Todo indica que sí. Su base potencial incluye a libertarios decepcionados, votantes republicanos hartos del déficit, latinos desencantados con Trump por los recortes sociales, jóvenes tecnófilos que no se sienten representados por Biden y, sobre todo, a millones de independientes que se sienten huérfanos. No tiene aún una infraestructura política tradicional, pero tiene lo que ningún outsider tuvo jamás: alcance global, dinero, plataformas propias y un relato heroico que presenta su candidatura como una cruzada contra la decadencia. Musk representa una promesa,
devolver el poder a los innovadores, desmantelar la burocracia, frenar la inflación y apostar por el futuro. Y esa promesa ya está captando corazones. ¿Tú de qué lado estás? ¿Con el Trump del gasto militar y los recortes sociales? ¿O con el Musk rebelde que quiere romper el sistema desde dentro? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir este duelo que cambiará la historia de Estados Unidos. Y dale like si te interesa el verdadero poder detrás de la política. La ley de Trump no solo reduce ingresos fiscales, también eleva el techo de deuda a $5 billones anuales. La consecuencia es clara. Estados Unidos camina hacia una crisis de deuda. Las agencias ya han bajado su calificación crediticia. Los expertos del MIT advierten que el ratio deuda-PIB podría llegar al 180% en menos de 30 años. Con tasas de interés elevadas, el país corre el riesgo de entrar en una espiral de impagos, recesión y fuga de capitales. Musk lo ha dicho abiertamente, están hipotecando el futuro para pagar el presente de sus amigos, y millones lo están escuchando. Trump había prometido no tocar Medicaid, pero su ley recorta $930 millones al programa, endurece los requisitos, impone copagos y plazos más cortos para renovar la asistencia. Más de 12 millones de personas podrían quedar sin cobertura, y entre ellas, una gran proporción son latinos. En 2024, el 48% de los votantes latinos apoyó a Trump. Hoy, muchos se sienten traicionados. Las encuestas reflejan ya una caída del 4% en su aprobación entre estos votantes. Musk ha señalado que un país que deja atrás a sus más vulnerables está condenado al colapso moral, y su mensaje empieza a calar. La ley incluye $170 mil millones para el ICE, con la meta de deportar a 10 millones de inmigrantes. También 46 mil millones para el muro con México y 175 millones para la llamada Cúpula Dorada, una red de defensa aérea inspirada en el sistema israelí. Además, 150 mil millones extra para el Pentágono, con el objetivo de alcanzar un presupuesto militar de $1 billón para 2026. Mientras Trump apuesta por el rearme, Musk apuesta por satélites, IA, energía solar y colonias en Marte. El contraste no podría ser más radical. Un modelo de poder basado en la fuerza contra otro basado en el futuro. Trump ha conseguido su gran victoria, ha firmado la ley que marcará su legado. ¿Pero a qué precio? Ha encendido una guerra interna en su partido, ha perdido a Elon Musk, ha recortado derechos a millones, ha elevado la deuda a niveles peligrosos y ha despertado una bestia dormida, el descontento profundo de una nación cansada. Del otro lado, Musk se alza como el líder de un nuevo movimiento, un hombre que lo tiene todo, pero que ha decidido arriesgarlo todo, por principios, por convicción y por una nueva idea de América. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Estamos ante el colapso del sistema tradicional? ¿Crees que Musk podría ganar una elección presidencial? ¿Es Trump un líder firme o un destructor de futuros? Déjanos tu comentario, comparte este video si te parece que el mundo tiene que saber esto y suscríbete a Noticias del Nuevo Mundo. Aquí, el futuro se cuenta sin filtros.